Desde que empezó a correr el rumor de que Óscar Jiménez se despidió entre lágrimas de León, algo se rompió y al mismo tiempo despertó dentro del corazón de la afición esmeralda, porque no se trata solo de un portero que podría estar haciendo las maletas, sino de un símbolo silencioso del vestidor, de un tipo que muchas veces estuvo bajo la sombra, pero que nunca dejó de honrar la playera de la Fiera con profesionalismo, humildad y un respeto que ojea la historia do clube con una delicadeza que emociona a Teo Maíz Frío dos torcedores. Dicen que las lágrimas de Óscar en el túnel, lejos de las cámaras principales y de los reflectores, fueron esas lágrimas genuinas que no se pueden ensayar, que salen cuando uno siente que está cerrando un capítulo importante de la vida, y que más allá de cualquier contrato, de cualquier cláusula o de cualquier decisión da directiva, lo que duele de verdad es el lazo que se construyó con la ciudad, con la gente y con el escudo que lo cobijó en momentos en que pocos confiaban en él. Hay quienes aseguran que el portero se quebró cuando vio a un grupo de niños con la playera del León y su nombre estampado a la espalda, esperándolo cerca de la zona mixta, gritando su apellido y pidiéndole una foto, sin saber que tal vez estaban siendo testigos de uno de los últimos actos de cariño recíproco entre un jugador y una afición que aprendió a quererlo a su manera, en silencio, con respeto y con esa admiración que se gana sin hacer ruido. Las versiones que han salido en redes sociales pintan una escena casi cinematográfica, Óscar caminando despacio, con la mirada perdida en el pasto del Nou Camp, dando pasos cortos, como si quisiera prolongar unos minutos más su presencia en la cancha, consciente de que cada paso podía ser un adiós disfrazado de rutina. Un hasta luego que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta por miedo a que se volviera definitivo. El rumor de que se despidió del utilero, de los trabajadores del club, de la gente que nadie ve, pero que sostiene el día a día de la institución, es lo que más ha calado entre la hinchada, porque eso habla de un hombre que no solo se relacionó con las luces del estadio, sino con los pasillos, con la lavandería, con el comedor, con todo ese mundo invisible que hace a León grande desde dentro, y que pocas veces recibe portazos de agradecimiento, abrazos sinceros o miradas humedecidas. Se comenta que, en el vestidor, después del último partido, Óscar se quedó más tiempo de lo habitual sentado frente a su casillero, mirando sus guantes como si fueran viejos compañeros de batalla, pasando la mano por el escudo bordado, escuchando el eco de los cantos de la afición que aún se filtraban por las paredes, y permitiendo que las lágrimas corrieran sin la máscara del profesional que siempre tiene que estar entero frente a las cámaras. La posibilidad de que su adiós en lágrimas sea la confirmación de que el ciclo está llegando a su fin ha encendido todo tipo de especulaciones, desde la llegada de un nuevo portero que vendría a competir por el puesto, hasta temas contractuales y decisiones estratégicas de la directiva, que estaría pensando en renovar la plantilla para un nuevo proyecto deportivo donde, tal vez, el nombre de Óscar ya no esté al centro del plan. Como aficionado de León, cuesta trabajo imaginar el vestidor sin esa figura tranquila, sin ese portero que muchas veces no fue titular en los grandes reflectores, pero que siempre estuvo listo cuando el equipo lo necesitó, entrenando a tope, empujando a los compañeros, aceptando con madurez decisiones difíciles y demostrando que el profesionalismo no se mide solo en minutos jugados, sino en la forma en que se sostiene el grupo desde adentro. Las lágrimas, dicen, aparecieron cuando uno de sus compañeros se acercó y le dio un abrazo largo, de esos que no necesitan muchas palabras, porque el cuerpo habla solo, y en el fondo ambos sabían que algo estaba cambiando, que ese abrazo estaba impregnado de recuerdos compartidos, de concentraciones, viajes, partidos complicados y noches en las que el balón fue más amigo que enemigo, y en otras en las que dolió como un golpe directo al orgullo. En las calles de León, la conversación se ha llenado de hipótesis. Algunos dicen que su salida es casi inevitable, otros creen que todavía hay margen para que se quede y renueve su vínculo con el club, pero todos coinciden en que, si de verdad esas lágrimas fueron de despedida, se trataría de uno de los adioses más sentidos de los últimos años, precisamente porque no llega envuelto en polémicas, sino en gratitud, nostalgia y un cariño que se nota en cada gesto. El nombre de Óscar Jiménez se ha convertido en tendencia entre los esmeraldas, no por un error grosero ni por un escándalo, sino por esa imagen íntima de un portero que, según cuentan, no pudo contener la emoción al mirar por última vez la cancha vacía, imaginando quizá las miles de voces que le gritaron su nombre, que lo apoyaron cuando tuvo oportunidad de defender el arco, y que ahora se preguntan si volverán a verlo bajo esos 3 postes. En el bar de la esquina, en las taquerías, en las pláticas de sobremesa, la escena se repite en las palabras de los aficionados. Dicen que lloró, que se despidió de todos, que algo se rompió allí adentro, y esas frases traen consigo un peso emocional que va más allá de lo deportivo, porque cuando un jugador se va entre lágrimas, se lleva algo de nosotros, pero también nos deja algo suyo, un pedazo de historia compartida que no se borra con la firma de un nuevo contrato. No faltan quienes aseguran haber visto cómo, al caminar hacia el túnel, Óscar levantó la mirada hacia la tribuna, incluso cuando el estadio ya estaba casi vacío, como si estuviera buscando ese último guiño de la afición, ese último aplauso imaginario que se queda flotando en la memoria de los jugadores, y que acompaña sus decisiones cuando cierran los ojos en la noche y se preguntan si de verdad llegó el momento de partir.
La gestión de porteros en el León siempre ha sido tema de debate, y este posible adiós no hace sino encender aún más la discusión, porque para muchos Óscar representaba ese equilibrio entre experiencia y humildad, entre aceptar un rol secundario y estar siempre listo para dar la cara cuando la situación lo exigía, sin hacer drama público, sin filtrar descontentos, manteniendo un perfil de compañero leal que suma, incluso cuando no está en la foto principal. Los rumores sobre la relación con el cuerpo técnico también han salido a la luz, aunque siempre desde la cautela, porque nada indica un conflicto abierto, más bien se habla de decisiones frías, de esas que el fútbol profesional impone cuando los calendarios aprietan, cuando los torneos exigen nuevas piezas y cuando la edad, la proyección y los planes a futuro pesan en la balanza de una directiva que tiene el deber de pensar a largo plazo. Dentro de la afición hay una mezcla de tristeza y comprensión, porque muchos saben que la carrera de un jugador no es eterna, y que, a veces, un adiós entre lágrimas no es signo de traición y de ruptura, sino de que se ha dado todo lo que se podía dar en ese lugar, y de que el siguiente paso, por doloroso que sea, puede significar una oportunidad de volver a sentirse protagonista en otros horizontes, quizá en otro club, en otra liga, o incluso en otro país. Sin embargo, duele imaginar que el León pierda a un portero que encarnó valores que la afición aprecia: trabajo silencioso, compromiso, respeto por el escudo y un cariño evidente por la ciudad, que se reflejaba en la forma en que se paraba a saludar a los niños, en la disposición para firmar autógrafos, en las fotos improvisadas en el supermercado, en la calle, en cualquiera de esos lugares donde el jugador se encuentra con el aficionado sin intermediarios. En redes sociales, las imágenes de supuesta despedida han sido reproducidas una y otra vez, con mensajes de agradecimiento, con montajes recordando atajadas importantes y con frases como "gracias por tanto" o "aquí siempre tendrás tu casa", que encapsulan el sentir de un pueblo que sabe despedir con honor a los suyos, que aprendió a reconocer en Óscar a un guardián del arco y del vestidor, y no solo a un nombre más en la plantilla. El rumor de que se despidió uno por uno de los trabajadores del club ha sido uno de los detalles más comentados, porque revela un tipo de vínculo que no siempre se ve, un respeto que va más allá del glamour del juego, y que se construye en los detalles cotidianos: un saludo sincero al jardinero, una broma con el encargado del material, una plática corta con la persona de limpieza que, sin querer, escucha confesiones de vestidor cuando todos creen que nadie está prestando atención. La directiva, hasta el momento, se ha mantenido en silencio, alimentando aún más las especulaciones, porque cuando no hay un comunicado oficial, el vacío se llena con versiones, con suposiciones y con corazones inquietos que buscan entender por qué un jugador que parecía estar a gusto en la institución podría estar cerrando este ciclo entre lágrimas y abrazos largos, en lugar de hacerlo con la frialdad de una foto posada y una frase estándar. Para el aficionado, el fútbol siempre será más que números y estadísticas, y la situación de Óscar lo demuestra con claridad, porque lo que más se comenta no es su porcentaje de atajadas ni el récord de partidos, sino la imagen humana de un portero con los ojos rojos, la voz quebrada y la piel erizada, mirando el escudo del León en su pecho como si quisiera tatuarlo una vez más en la memoria, consciente de que quizás sea la última vez que lo porte en ese vestidor. Las historias de despedidas así siempre dejan una marca profunda, porque se convierten en relatos que se cuentan una y otra vez, y uno ya puede imaginar al aficionado dentro de unos años diciendo: "Yo estuve allí cuando Óscar Jiménez se fue llorando, cuando el estadio todavía olía a gol y a esperanza, y nadie sabía si eso era un adiós o solo un susto del destino que al final lo obligaría a quedarse un torneo más". Entre los esmeraldas más veteranos, hay quien compara este posible adiós con otros momentos dolorosos de la historia del club, cuando ídolos o jugadores muy queridos tuvieron que partir, y aunque tal vez Óscar no haya sido ese portero de portada que levanta trofeos cada fin de semana, sí se ganó un espacio en el corazón de la hinchada por la forma en que se manejó, por su actitud y por la manera en que aceptó siempre el reto de defender el arco cuando le tocó. Otros, en cambio, prefieren ver este rumor como una llamada de atención para la directiva, una invitación a cuidar mejor los vínculos con los jugadores que, sin ser las grandes estrellas mediáticas, se convierten en pilares internos, en líderes silenciosos que sostienen el ambiente del grupo, y que muchas veces son fundamentales para que el equipo se mantenga unido en las derrotas y no se pierda en la soberbia de las victorias. Las posibles razones deportivas detrás de este desenlace también están sobre la mesa, porque se habla de la llegada o consolidación de otros porteros, de la necesidad de rejuvenecer la posición, de la búsqueda de un guardameta con un perfil distinto, quizá más ligado a la salida de balón o a ciertas características tácticas que el cuerpo técnico está priorizando para la siguiente temporada, lo que podría haber empujado a Óscar a aceptar que su rol sería cada vez más reducido. Esa tensión entre el cariño de la afición y la frialdad de las decisiones deportivas es uno de los puntos que más debate genera, porque, como hinchas de León, uno quisiera que el corazón pesara más que los números, pero también se entiende que el club tiene que reinventarse constantemente para seguir compitiendo al máximo nivel, y a veces eso implica tomar decisiones que duelen, como dejar ir a un jugador que, aunque no sea titular indiscutible, aporta mucho al entorno. Las lágrimas de Óscar, si efectivamente fueron el sello de una despedida,
también pueden leerse como un gesto de amor al club, porque no llora así quien se va enojado o resentido, sino quien siente que está dejando algo valioso, algo que le dio identidad, que lo abrazó en una etapa importante de su carrera, y que ahora debe soltar para seguir caminando. Aun cuando cada paso hacia la salida del estadio se sienta como un pequeño desgarro en el alma. En la mente de muchos aficionados se repasan jugadas, atajadas y momentos en los que Óscar fue clave, incluso si no fueron decenas de partidos consecutivos, porque el hincha no mide el amor por cantidad de minutos, sino por intensidad de recuerdos, y bastan unas cuantas noches mágicas bajo el arco del León para que un portero se cuele en la memoria colectiva de la grada, allí donde se guardan los nombres que se pronuncian con respeto. También se habla de lo que pudo ser y no fue, de la posibilidad de que, en otro contexto, con otras circunstancias, Óscar hubiera tenido más continuidad, más oportunidades de demostrar su nivel partido tras partido, pero esa es la naturaleza del fútbol, un deporte en el que el talento convive permanentemente con el azar, con las decisiones tácticas, con la competencia interna y con factores que a veces están lejos del control del propio jugador. No son pocos los que se preguntan si, detrás de estas lágrimas, no habrá también una pizca de frustración acumulada, de esa sensación de haberse quedado a medio camino en algunos objetivos personales, pero al mismo tiempo, la mayoría coincide en que, si hay algo que no se le puede reprochar al portero, es la forma en que siempre se mantuvo profesional, honrando al club y aceptando con madurez su rol en el plantel. Las teorías sobre su posible destino ya empiezan a circular, algunos sueñan con verlo en otro equipo de la Liga MX, donde pueda convertirse en titular indiscutido y demostrar todo lo que tiene para ofrecer, otros lo imaginan en la MLS, en un proyecto donde su experiencia y su temple bajo los tres palos sean muy valorados. Y no falta quien lo visualice incluso probando suerte en ligas lejanas, llevando un pedazo del León en el corazón, donde sea que vaya. En medio de este mar de suposiciones, la ciudad de León se enfrenta a la posibilidad de despedirse de un jugador que quizá no fue el más mediático, pero que supo conectar con la gente desde otro lugar, ese donde la humildad, la cercanía y el trabajo duro hablan más fuerte que cualquier campaña publicitaria, y donde el respeto se gana con gestos cotidianos que a veces ni siquiera salen en las cámaras. Las escuelas de fútbol, las canchas de barrio y los porteros jóvenes de la región han visto en Óscar un ejemplo de perseverancia, de alguien que nunca dejó de luchar por su lugar, aunque le tocara esperar, aunque le tocara aplaudir desde el banco, aunque los reflectores estuvieran sobre otros nombres. Y esa imagen de un guardameta que se despide en lágrimas también deja una enseñanza sobre lo que significa amar este juego aun cuando no siempre te pone en el centro del escenario. Como hinchas de León, uno no puede evitar sentir una punzada en el pecho al imaginar la casaca número que utilizaba Óscar colgada vacía en el vestidor, esperando nuevos dueños, porque la playera seguirá allí, pero la historia de quien la portó en estos años quedará grabada en la memoria del club, como un capítulo que se lee con nostalgia, con un nudo en la garganta y con la certeza de que, aunque el tiempo pase, habrá noches en las que alguien dirá, ¿te acuerdas de Óscar? Hablar de su posible adiós es también hablar de la identidad de León, de cómo la afición se apropia de ciertos jugadores por la forma en que representan valores que van más allá de lo deportivo, la entrega, la disciplina, el compromiso con los colores y la gratitud hacia la gente que está detrás del alambrado, alentando bajo lluvia o sol, en las buenas y en las malas, sin importar si el portero es titular o suplente, si juega 90 minutos o se queda viendo desde la banca. Entre los esmeraldas más jóvenes, las imágenes del portero emocionado al final del partido han circulado como pequeños clips de TikTok, como historias de Instagram con filtros, emojis y canciones tristes de fondo, pero detrás de esa estética moderna hay un sentimiento muy antiguo, el dolor del adiós, la conciencia de que el fútbol está hecho de ciclos, y la comprensión de que no siempre se puede retener a quienes se han ganado un lugar en el corazón de la afición. Las Peñas de León, esos grupos organizados que siguen al equipo en todas partes, también han comenzado a preparar posibles mensajes de despedida, pancartas de agradecimiento, cánticos improvisados que, en caso de confirmarse la salida, buscarían honrar la figura de Óscar en un último partido, en una última vuelta olímpica simbólica, aunque no haya copa de por medio, pero sí un trofeo sentimental que se llama memoria colectiva. Mientras tanto, las especulaciones sobre la postura de la directiva no cesan, se debate si han sido lo suficientemente claros con el jugador, si le ofrecieron continuidad, si le explicaron con transparencia el rol que tendría en el nuevo proyecto, o si, por el contrario, todo se fue dando de manera paulatina hasta que la suma de silencios y decisiones terminó empujando al portero a aceptar que era momento de bajar el telón de su etapa en León. Los compañeros de equipo, más allá de lo que se filtra a la prensa, seguramente también sienten el impacto de esta posible partida, porque en todo vestidor hay figuras que, aunque no aparezcan en los highlights, mantienen unido el grupo, y muchos hinchas están convencidos de que Óscar era uno de esos hombres que, con una palabra a tiempo, con una broma, con un consejo, aportaba equilibrio en las semanas densas y calma en las tormentas. La dimensión humana de este rumor es lo que lo vuelve tan potente,
porque en un fútbol cada vez más dominado por cifras, cláusulas de rescisión y negociaciones relámpago, ver a un jugador quebrarse en lágrimas al despedirse recuerda que detrás de cada camiseta hay una persona que siente, que sufre, que se encariña, y que no cambia de club como quien cambia de camisa, sino arrastrando consigo una mochila de recuerdos que pesan tanto como los trofeos. En la cancha, el arco del León parece el mismo, pero para los aficionados ya no es igual imaginar quién lo resguardará, porque el simple hecho de pensar que Óscar podría no estar más ahí, calentando antes de los partidos, platicando con los recogebalones o aplaudiendo a la tribuna aunque haya sido suplente, genera un vacío simbólico que será difícil de llenar, incluso si llega un portero de renombre internacional. Quizá por eso las lágrimas golpean tan fuerte, porque son la confirmación de que, para él, el León no fue un simple escalón, sino una casa, un lugar donde se sintió parte de algo más grande, y donde entendió que la relación entre un jugador y una afición no se mide solo en goles o atajadas, sino en miradas, en gestos, en esa complicidad que se construye a lo largo de los años, incluso cuando no se es la estrella principal. Los programas de radio locales y los podcasts dedicados al León ya han comenzado a debatir el tema a fondo. Se habla de lo que implica perder un jugador con ese perfil, de la necesidad de que el club tenga un plan claro para el arco, pero también de la importancia de despedir bien a quienes han dado parte de su carrera por estos colores. Porque un club que sabe decir adiós con respeto es un club que se fortalece en su identidad y en su historia. Algunos panelistas recuerdan que, en otros momentos, el León ha tenido salidas más frías, casi burocráticas, y señalan la diferencia que hace ver a un jugador emocionalmente involucrado, como parece ser el caso de Óscar, lo que, paradójicamente, hace el adiós más doloroso pero también más bello, porque permite que la afición sienta que lo que se vivió fue auténtico, que no fue solo un contrato más, sino un vínculo real. La crónica de este posible adiós seguirá escribiéndose con cada día que pase sin un comunicado oficial, con cada nueva filtración, con cada foto que aparezca en redes sociales mostrando al portero en contextos que pueden interpretarse como una despedida, pero más allá de la incertidumbre, hay algo que ya está claro en el corazón de los Esmeraldas. El nombre de Óscar Jiménez quedará ligado a una etapa del club marcada por lucha, por reconstrucción y por la búsqueda constante de protagonismo. El tiempo dirá si estas lágrimas fueron el cierre definitivo o una especie de desahogo necesario antes de renovar fuerzas y seguir, pero lo que nadie podrá borrar es la imagen de un hombre que, al borde del llanto, miró el escudo del León con devoción, como si estuviera agradeciéndole por todo lo vivido, y al mismo tiempo pidiéndole permiso para buscar nuevos horizontes. Porque a veces amar un lugar implica también saber cuándo partir. La afición, como siempre, tendrá la última palabra en el terreno de los sentimientos, y ya se empieza a percibir un consenso. Si este rumor se confirma, si de verdad Óscar se va, lo hará acompañado de un agradecimiento sincero de parte de quienes lo vieron sudar la playera, entrenar bajo el sol y el frío, y mantenerse firme en los momentos difíciles, sin recurrir al drama externo ni a la polémica barata. El León, como institución, enfrentará el reto de llenar el hueco emocional que deja un jugador así, y lo hará a su manera, con nuevos fichajes, con jóvenes que subirán de las fuerzas básicas, con proyectos deportivos que apuntan a seguir entre los mejores, pero siempre quedará esa pequeña cicatriz en el alma del club, recordando que hubo un portero que se fue llorando, no por derrota, sino por amor. Para los niños que lo han tomado como ejemplo, este posible adiós también será una lección. Entenderán que el fútbol es un viaje de etapas, que los héroes también se van, y que lo importante es la forma en que viven cada momento, con entrega, con respeto y compasión, como lo hizo Óscar cada vez que se puso los guantes y defendió el arco Esmeralda. A fin de cuentas, detrás de cada rumor hay una verdad emocional que no necesita confirmación oficial, y en este caso la verdad es evidente. Hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo miradas largas al estadio vacío, y eso solo lo hace alguien que ha dejado pedazos de su historia y de su corazón en ese lugar, alguien que, pase lo que pase, ya pertenece para siempre a la familia de la Fiera. Si algún día, muchos años después, Óscar regresa como invitado al Nou Camp, ya sea para un homenaje, un partido de leyendas o simplemente para saludar a la afición, es muy probable que el estadio lo reciba de pie, con un aplauso largo, con cánticos improvisados y con esa mezcla de nostalgia y orgullo que se reserva para quienes se vuelven parte de la memoria afectiva del club, más allá de las estadísticas. Por ahora, los Esmeraldas seguiremos pendientes, con el corazón dividido entre la esperanza de que se quede y la aceptación de que quizá ya esté escrito que su camino debe continuar lejos de León, pero en cualquiera de los dos casos, una cosa es segura, esas lágrimas no se olvidan, porque cuentan una historia de amor entre un portero y un club, entre un jugador y una ciudad, entre un hombre y un escudo que, pase lo que pase, seguirá latiendo en verde en su memoria. Y mientras la novela sigue su curso, los días pasan y los entrenamientos continúan, pero en cada balón que choca contra la red, en cada grito de gol, en cada niño que se lanza en una portería improvisada imitando sus gestos, se mantiene viva la esencia de lo que Óscar Jiménez significó para el León.
Un recordatorio de que este club no solo se construye con títulos y fichajes bombásticos, sino con historias humanas tan profundas como unas lágrimas derramadas en silencio en el túnel del estadio. Tal vez, cuando se escriba la crónica definitiva de esta etapa de León, el nombre de Óscar no aparezca en letras gigantes, pero sí estará en esos párrafos donde se hablan de hombres que sostuvieron el proyecto desde la discreción, que ofrecieron lealtad y trabajo, y que se fueron con la frente en alto y los ojos húmedos, llevando consigo el rugido de la fiera en el corazón, como un eco que no se calla nunca. Porque, al final del día, el rumor de su despedida en lágrimas no es solo una noticia más en la agenda deportiva, es un espejo donde los aficionados vemos reflejado lo que sentimos por este club, la certeza de que el León se ama con intensidad, se sufre con el alma y, cuando toca despedirse de alguien que lo dio todo, se llora sin pena, sabiendo que esas lágrimas también son una forma de decir gracias, de decir te llevamos dentro, de decir que aquí, pase lo que pase, Óscar Jiménez ya es parte de la historia Esmeralda.